Muy bien, y también siguiendo a tono con nuestro diccionario vintage, obsequio musical, ahí veíamos una postal de Montevideo, ¿no? Utilizando estos términos que ya son del siglo pasado. Estamos recibiendo con muchísimo gusto al arquitecto Alberto Leira. Él es reciente presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Bienvenido, un placer. Gracias. Feliz año. Muchísimas gracias. Feliz año y ahora en breve feliz carnaval también. Empezamos con el feliz carnaval. Sí, sí. ¿No? Vivimos de felicidad en felicidad. Eso es bueno. ¿Qué es la Sociedad de Arquitectos? Bueno, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay es justamente el nucleamiento de los colegas del gremio de arquitectura. Arquitectas y arquitectos, ¿verdad? Nos asociamos para de alguna manera defender la profesión, pero a su vez ver de qué manera aportar a la sociedad. Las elecciones fueron el año pasado. Fue novedoso en algún sentido porque hubimos 3 candidatos a la presidencia con votaciones muy parejas entre los 3. Resulté el ganador, pero 2 colegas, la colega Alma Varela y el colega Héctor Berio, que también se presentaron a la presidencia, también con buenos resultados. Y en una cosa que yo digo que es lo lindo de aportar miradas distintas y de ahí lograr una síntesis. Lo que hemos intentado hacer ahora es formamos lo que es el ejecutivo de la Sociedad de Arquitectos, teniendo gente de las 3 visiones para de alguna manera generar esa síntesis. ¿Y de qué manera se incide, ¿no? Porque el trabajo de un arquitecto es algo que es visualmente notorio, ¿no? Digo, un abogado, bueno, puede divorciar más o menos rápido, pero nadie se entera, ¿no? En el cambio... Bueno, cuando pagas los honorarios. Ahí yo me voy a enterar, pero no se entera de esto, ¿no? ¿De qué manera la Sociedad de Arquitectos, ¿no? en estas uniones trabajan teniendo en cuenta el país y la sociedad y las ciudades en las que viven? Bien. Lo primero para contarles es que la Sociedad de Arquitectos es uno de los valores fuertes, aparte de ser una institución centenaria, ¿verdad?, en la que han pasado muchísimos colegas en las tareas de responsabilidad, tareas además que son honorarias, a lo largo de esa historia, una muy rica historia. Tiene representación en todas las intendencias, en todos los gobiernos departamentales. Eso lo hacemos por comisiones departamentales que están en cada departamento. No sabía eso. Bueno, eso es en un país, digamos, en el cual se ha impulsado en términos históricos muy recientemente la descentralización. La Sociedad de Arquitectos ya lo tiene eso desde hace muchísimos años y es un valor que puede aportar mucho a la sociedad y a estos gobiernos departamentales y municipales. Poder trabajar por medio de convenios de forma de, desde nuestra perspectiva profesional, poder realizar aportes. Aparte de esas comisiones departamentales, tenemos comisiones asesoras. También en esto resaltar es todo trabajo y dedicación horaria honoraria, ¿verdad? Comisiones asesoras en distintos temas. Por ejemplo, hay una comisión asesora de vivienda y urbanismo, hay una comisión asesora de equidad y género, hay una comisión asesora en patrimonio, hay comisión asesora en sustentabilidad, también en tema de bomberos, en tema de trámites, comisiones que lo que hacen es asesorar a la directiva de los SAU y a su vez, en base a eso, poder generar mejores conocimientos y mejores aportes a la sociedad. Además de eso, también tenemos intervención, por ejemplo, a nivel de lo patrimonial. La SAU tiene delegados en lo que es en Montevideo, por ejemplo, en las comisiones especiales permanentes. Montevideo tiene varias zonas que son zonas cauteladas, protegidas desde el punto de vista patrimonial, y esas comisiones especiales permanentes, que son comisiones de la Intendencia, participan distintos organismos. Entre ellos, la SAU históricamente ha tenido sus representantes en todas estas comisiones. ¿Qué relación tienen con, por ejemplo, el Banco Hipotecario, todas las agencias que tienen que ver, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial? ¿De qué manera se trabaja? Si es que hay algún vínculo, que supongo que sí. Sí. Es muy interesante porque en realidad desde SAU lo que se hace son convenios de trabajo. Aparte de las veces que podemos aportar alguna solución o nuestro conocimiento, se generan convenios de trabajo. En particular, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, que es uno que en estos últimos años ha tenido continuidad, lo que se hace es que de la plantilla, digamos, de profesionales que tiene la propia SAU en su bolsa de trabajo, asesores, se contrata por intermedio del Ministerio
y la SAU es la que intermedia, digamos, generando la mano de obra profesional. Entonces, eso, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, pero a lo largo también del tiempo se ha hecho con distintos, por ejemplo, hubo trabajos cuando aquel plan de emergencia con el MIDES. Hoy por hoy, que estamos en una situación con el tema vivienda bastante álgido, sin duda que desde SAU podemos hacer convenios y poder trabajar en relación con los organismos del Estado. A nivel del resto del país, del todo el interior, es algo que podría practicarse y sería saludable. Cuando pasen las elecciones departamentales y municipales, seguramente mantendremos entrevistas con alcaldes y concejales municipales para ponernos a disposición y ver de qué manera aportar. ¿Por qué? Porque muchos de estos organismos no tienen a veces una plantilla técnica que esté presupuestada y que pueda generar los proyectos. Y continuamente, por los recursos que hay a nivel país para llevar obras adelante, se necesitan técnicos que elaboren el proyecto y que le hagan un seguimiento. Hay experiencias en eso, por ejemplo, puedo citar con la Intendencia de Colonia. Hay con varias intendencias, pero en particular recientemente se han inaugurado obras en el departamento de Colonia que ha sido con arquitectos socios de SAU, que por medio de convenios han hecho los proyectos y la dirección de obra de estas obras. Justamente. Recién se están nombrando, bueno, las autoridades, ¿no?, para el gobierno electo, ¿no?, quién va a ser el Ministerio del Interior, la seguridad, es una preocupación permanente de todos los gobiernos, del que sale y del que viene. ¿Qué tiene que decir la arquitectura en materia de seguridad para hacer las ciudades, la ruralidad también, zonas más seguras? Incluso hasta hace poco se hablaba de la arquitectura hostil. Bien. ¿Qué tiene para decir la SAU en torno a este tema? En eso, sabes que sobre fin de año, que el tema estuvo ahí como en todos los noticieros, y primero aclarábamos que se le denomina arquitectura, pero es digamos, dudoso si es arquitectura esto que se genera. Es equipamiento que lo que hace muchas veces va en contra del proyecto, porque cierra espacios que de repente eran para estar bajo techo y para que fueran así. Claro. Yo ponía un ejemplo en radio que decía qué pasaba, por ejemplo, si en la pasiva de Plaza Independencia cerráramos todo con rejas. O sea, ¿podemos imaginarnos la Plaza Independencia con ese intercolumnio todo cerrado? Y eventualmente podría pasar, porque decís, bueno, esto es parte de mi padrón, yo lo cierro. Pero es parte de ese intermedio entre el espacio privado y el espacio público, en el cual también por la problemática social que existe y que no es sencillo de solucionar, los vecinos también de alguna manera buscan de qué manera solucionarlo. Sí, seguro. Tuvimos que lamentar el fallecimiento de una persona que tropezó y cayó y se lastimó con uno de estos pinchos, y esa arquitectura hostil, digamos, terminó costando una vida. Entonces, es interesante poder charlar sobre estos temas y poder buscar entre todos aportes. Si algo aprendemos en Facultad de Arquitectura es a trabajar en equipo. No es que el arquitecto te vaya a dar la solución. La solución se da junto con el cliente, junto con otros profesionales, y ese trabajo en equipo creo que es lo que enriquece. Yo siempre digo, ya lo he reiterado, cuando estuvo Paulinho Mosca ahora, que lo declararon visitante ilustre, dijo una cosa que a mí me golpeó fuerte, o sea, me quedó grabada, que es: con el otro soy mejor. Y en una sociedad en la que tendemos a hacer las soluciones individuales o dejarle la solución al otro, yo le pago a este para que me lo solucione, creo que nos tenemos que implicar más, participar y ver cómo llegamos en acuerdos a las soluciones. Y esto es un desafío para este nuevo gobierno, de que la solución no va a ser de que te la dé el Ministerio del Interior, va a ser algo que va a tener que trabajarse socialmente. Por ejemplo, en SAU realizamos el año pasado un conversatorio sobre el tema de las cárceles y cómo vive la gente en las cárceles. Y ahí hay todo un tema, ¿no?, de las condiciones de habitabilidad que hay en esas cárceles y cómo, si estamos recuperando realmente al que va a prisión, lo estamos recuperando para que se reinserte en la sociedad, o realmente sale y termina, como pasa con el gran porcentaje de los que salen y luego reinciden, viviendo en campamentos en la calle. ¿Y la arquitectura puede modificar? Porque uno se entiende que es el hacinamiento, tiene que ver la arquitectura, los operadores, los educadores que trabajan, se pueden rehabilitar.
¿Puede aportar la arquitectura para que claro esto que sí. no pase lo que está pasando, ¿no? Gente que se prende fuego, Bueno, hacinamiento donde hay el doble o el triple de personas privadas de libertad. creo que desde la arquitectura hay algunos técnicos dentro del sistema penitenciario, pero evidentemente no dan abasto. Esto pasa en muchos organismos que van reduciendo la plantilla, entonces después no tenés los técnicos suficientes ni para fiscalizar, ni para hacer las reparaciones, ni el mantenimiento. Entonces, desde la SAU sí podemos establecer convenios de trabajo en los cuales nuestros profesionales de alguna manera asesoren y ayuden con su mirada. Yo creo que justamente el espacio, la vida de todos en realidad depende de la arquitectura. Yo digo, de alguna manera generamos la escenografía para la vida, ¿no? Entonces también nos pasó en pandemia que vos analizabas los problemas y decís, bueno, se precisa asoleamiento, se precisa ventilación. Todas las casas tienen las condiciones necesarias. Me ha tocado ver, por ejemplo, pensiones en las cuales viene gente a vivir y que son cuartos cerrados, que no tienen ni ventanas para luz y ventilación. Entonces, sin duda que tenemos que trabajar mucho más profundamente con la vivienda y con las condiciones de los edificios. A veces pasa también en oficinas. No hay las condiciones de renovación de aire. A lo largo del día el oxígeno va escaseando, uno se siente con dolor de cabeza o se siente mal y es porque no hay renovación de aire. Entonces, en las cárceles muchísimo más deberíamos hincar el diente, ver realmente cuáles son las condiciones de esas cárceles y mejorarlas. Sin duda que el hacinamiento es uno de los problemas grandes. El otro problema son las locaciones, que también, si lo extendés a otros tipos de edificios, también pasa. A veces no hay el mantenimiento adecuado ni en las escuelas ni en los liceos. Tenemos que ver los lugares donde vivimos y que transcurre, digamos, nuestro día a día, que tengan las condiciones mínimas para estar bien. Y evidentemente esta gente que pasa tiempo en la cárcel y luego sale a la calle, no puede quedar en un campamento en la calle. Tenemos que dar una solución a ese tema, ¿no? La reinserción en la sociedad tiene que ver con esto que decías vos, con la seguridad, y creo que va a tener que ser transdisciplinario. Tiene que haber muchas disciplinas que trabajen en esos temas y que aporten a la solución. Porque la arquitectura da la sensación de que se ha como diversificado, tal vez siempre lo fue, ¿no? Pero puede haber una arquitectura carcelaria, una arquitectura hospitalaria, una arquitectura educativa, no es lo mismo, ¿no? Digo, más teniendo en cuenta la accesibilidad, ¿verdad? O sea, es como una herramienta muy, pero muy útil, no únicamente para vivir lindo en un lugar donde me gusta estar. Bueno, pero que eso es importante también, ¿no? O sea, Sí, ya hablábamos ahora fuera de cámaras, la arquitectura genera, digamos, los espacios interiores, pero genera también los espacios públicos. Cuando uno va construyendo viviendas o edificios, también está generando ese espacio de calle, que es el espacio público donde vivimos una gran parte de nuestra vida. La arquitectura y las arquitectas y los arquitectos salimos con un título único, digamos, que es arquitecto, después hay posgrados, pero la profesión transcurre por múltiples tareas de proyecto, que uno asocia al arquitecto con la parte de proyecto más que nada, pero muchísimos trabajando en empresas constructoras, trabajando en relación de dependencia en determinadas oficinas. Tenemos arquitectos trabajando en la esfera pública, pero también en la esfera privada, en relación de dependencia. Otros en el libre ejercicio de la profesión, otros trabajando en los gobiernos departamentales, municipales, nacionales, generando también proyectos y obras. Esta diversidad, de alguna manera, en SAU nos obliga a tener la mirada muy atenta para defender el trabajo, para defender los ingresos de los profesionales y también, de alguna manera, para seguir perfeccionándonos. En SAU tenemos cursos de educación permanente, igual que hay en las facultades, pero en la Sociedad de Arquitectos hay cursos de actualización continuos que cada vez en la actualidad más se necesita, ¿no? Estar formándose en forma continua. Sin duda que esto que decías vos, hay diferentes especialidades, después uno está proyectando y de repente dice, me dediqué al tema hospitales y le empieza a generar trabajo por ese lado y se va especializando en ese tema. O la educativa, lo carcelario, también sin duda. Ojalá en un futuro nuestra sociedad tenga que reducir la cantidad de cárceles y no tengamos tanta necesidad. Pero hoy por hoy
hay que ver las condiciones en que viven para mejorarlas y para que de alguna manera puedan reinsertarse en nuestra sociedad sin ser un problema, ¿no? Sin ser un problema para el resto. Me acuerdo que de repente hace 20 años para atrás uno veía a los diseñadores de ropa o de moda, ¿no? Y había nombres, ¿no? De gente muy, pero muy conocida, que aparecían en programas, la gente se vestía con ellos, la gente iba a los desfiles y ocupaban la primera plana, políticos, actores sociales, etc. Lo mismo pasaba con los arquitectos, hay nombres de arquitectos, ¿no? Que uno los conocía, ¿verdad? De ver los nombres en las edificaciones, Bello y Reborati, que creo que no eran arquitectos además, No, ¿no? Pero bueno, uno los ve ahí, sí. Palenga, en fin, bueno, Ott, Viñoli, digo, ¿se ha ido haciendo anónima la arquitectura? ¿Y ya es más de equipo que de estudio de arquitecto? Bueno, creo que o de autor, sí. por así decirlo. No sé si se ha hecho anónima, pero sí creo que para mí es deseable de que no sea lo más importante el profesional que lo está haciendo, sino que la arquitectura es una construcción, como decía, en equipo y de alguna manera artesanal, en que además está el albañil, está el electricista, está el sanitario, hay un montón de gente que trabaja en un montón de cosas y que es importantísima dentro de ese resultado que se va a lograr, ¿verdad? Entonces, sí es verdad, tiene que estar el profesional que haga el diseño, que de alguna manera controle de que la obra llegue a su fin, pero sí es verdad que es una construcción colectiva. Entonces, sí pienso sin duda que tenemos arquitectos y uruguayos muy reconocidos a nivel nacional y mundial, ingenieros también. O sea, yo participé el año pasado, en diciembre, estuve en un seminario de arquitectura en Chiloé, en Chile, y hicieron un reconocimiento como a figuras de la historia de estos seminarios. Y sentí un orgullo tremendo de ver, presentaban las fotos ahí de los que habían participado anteriormente y aparecía, por ejemplo, Mariano Arana, aparecía Eladio Dieste, aparecía Nelson Inda, aparecían una serie de nombres de arquitectos uruguayos e ingenieros que los reconocían estos extranjeros, porque eran los extranjeros los que los estaban presentando. De hecho, hubo un brasilero que hizo una presentación sobre el sistema constructivo desarrollado en el estudio de Dieste y Montañés, de todas las obras que se hicieron en Brasil, metros y metros cuadrados construidos, digamos, por un estudio uruguayo. Entonces, por un lado está la firma de autor y por otro lado está ese trabajo que es un trabajo colectivo y muchas veces anónimo. Decía yo, en un arreglo que hicieron en la estación central del ferrocarril, la estación General Artigas, hicieron unos arreglos ya hace muchos años, lamentablemente seguimos con este tema pendiente. Ojalá en este periodo de gobierno logremos dilucidar el tema judicial y se pueda poner esa estación central nuevamente en funcionamiento, sea el destino que se le busque, pero en funcionamiento por el bien de la ciudad y por el bien de nuestra memoria, ¿no? Pero bueno, en este arreglo que estaban haciendo en la estación central, encuentran una cajita escondida en los techos y esa cajita traía un papel de los zingueros, los tipos que habían construido, digamos, el techo, en el cual ponían con una caligrafía muy fina cómo era el nombre, la edad que tenía, decía el año en que lo habían hecho, que era a principios del siglo XX, y a su vez de dónde eran, porque evidentemente también nuestro país es un país que se nutrió de gente de todo el mundo, y ahí decía, bueno, si era español, si era italiano, si era oriental, ahí aparecía. Y esos anónimos, que no le va a aparecer el nombre en la fachada del edificio, lo habían dejado en una cajita escondido para que alguien en algún momento lo descubriera. Lo mismo pasó, me contaban restauradoras que trabajaron en la recuperación del Teatro Solís, bueno, que encontraron también entre los yesos y los ornamentos una carta de los artesanos que lo habían hecho y que ellas, por supuesto, dejaron su propia carta para que en el futuro alguien lo descubra. También lo descubra. Alberto, un placer tenerte aquí. Igualmente. Un gusto, una buena gestión. ¿Cuánto dura? Son 2 años. Son gestiones muy rápidas. En realidad tenemos muchos desafíos. Tenemos el desafío de crecer en la cantidad de socios. Más o menos de una tercera parte de los profesionales en actividad son socios de la Sociedad de Arquitectos. Tenemos mucho que brindarle al resto de los colegas. Queremos que se acerquen. Para los colegas jóvenes tenemos espacios en nuestra sede de cowork, hay salas en aquel que no tiene la posibilidad de tener un estudio, de venir a trabajar en la SAU en forma gratuita el lugar, ¿verdad? Con wifi, con todas las comodidades para trabajar ahí.
Tenemos otros desafíos, por ejemplo, que eso es con organismos del Estado. La registración. Uno hoy para tramitar en cualquier departamento del país tiene que ir con el título bajo el brazo para primero registrarse. El registro debería ser a esta altura y con la tecnología único, sea por el Congreso de Intendentes, sea mediante la UDELAR, de alguna manera un registro único de profesionales y que facilite esta tarea. Y después, creo que sí hay un tema grande en el debe como país esto, que es que los permisos de construcción siguen siendo lentos para aprobarlos, en particular en nuestra capital. Se han hecho esfuerzos, sabemos de los esfuerzos de los propios funcionarios de la Intendencia, desde SAU hemos trabajado en forma conjunta para tratar de mejorarlo. Bien. Hay que pisar el acelerador en eso, porque los permisos puntuados a nivel internacional sigue siendo uno de los debes como Uruguay, como país. Sí, hay arquitectos expertos en trámite en la Intendencia. Exacto. ¿No? Dedicar un profesional para esto parece un sinsentido. Alberto, un placer tenerte aquí. Igualmente, y hasta muchas el próximo gracias. encuentro. Gracias por la invitación.